Continuando con la explicación, procederemos a explicar de las líneas de transmisión de Rodolfo Neri Vela, el ángulo de aceptación y la apertura numérica. ¿A qué nos referimos con ángulo de aceptación y apertura numérica? Nos referimos a que es la habilidad o la eficiencia de acoplamiento de la línea para aceptar la mayor cantidad de luz posible para ser transmitida de un emisor a un receptor, ¿no? Para ser transmitida de un punto a otro punto. Entonces, cuando hablamos de estos puntos nos referimos a la eficiencia de transmitir la mayor cantidad de luz por el medio de la línea hacia de un punto a otro punto en formato de zigzag, ¿no? Como se puede ver aquí representado. Ahora, como podemos ver, su definición es muy básico, así que procederemos a expandirlo un poco con esta imagen. Como podemos ver, aquí tenemos una fuente de luz con la que estamos llegando a transmitir. Ahora, esta fuente de luz se desea transmitir por una fibra óptica. El rayo de luz puede estar en cualquier plano meridional, ¿sí? Puede encontrarse en este punto o más abajo también. No siempre puede estar en el medio de la línea o del núcleo. Ahora, a esta parte se le llama plano meridional, y cuando el rayo o la fuente de luz esté deseando transmitirse con una eficiencia, con un índice de refracción n sub 0 y un ángulo de refracción pi sub 0, entonces al momento de ser transmitida y llega a estar en la frontera con el núcleo, lo que pasa es que va a tener un nuevo ángulo de refracción y un nuevo índice de refracción, ¿sí? Ahora, a este punto donde se está llegando a transmitir se le denomina rayo meridional. ¿Por qué? Porque está llegando a entrar en un plano meridional, ¿no? Y llega a tener ese nuevo nombre. Ahora, como podemos ver, el rayo, al encontrarse con el núcleo y al penetrarlo, genera un nuevo ángulo y un nuevo índice, con el que va a tener esa nueva dirección, y al momento de encontrarse lo que es en la frontera del núcleo y el revestimiento de la fibra óptica, lo que va a ser formar un nuevo ángulo y un nuevo índice, ¿no? Entonces, va a formar un nuevo índice, y el ángulo nos dice que para que tenga esta forma de zigzag, lo que es el rayo meridional, se debe cumplir que el nuevo ángulo de refracción, ¿sí?, debe ser menor al ángulo crítico. Entonces debe haber un ángulo crítico de refracción. Entonces se debe cumplir con esto, ¿no? Con esta ecuación, para que haya un correcto, para una correcta transmisión de emisor a receptor. Entonces, un rayo meridional siempre está sobre el mismo plano conforme avanza por la fibra, de manera que es fácil rastrear sus puntos de reflexión, ya que lo hace de manera en zigzag, ¿no? Ahora, el rayo meridional es emitido por una fuente de luz y viaja por un medio con índice de refracción n sub 0, como lo pudimos ver en la imagen, y al momento de hacer contacto con el núcleo de la fibra forma un nuevo ángulo, ¿no?, con respecto al eje Z, ya que se va a refractar y va a penetrar en el núcleo de la fibra, cuyo índice vale n sub 1, ¿no? Vamos a tener un nuevo índice de refracción hasta llegar a la frontera. Ahora, como bien habíamos dicho, se debe cumplir lo que es esta ecuación, lo que nos está diciendo que el ángulo de refracción debe ser menor al ángulo crítico para que siga avanzando en zigzag, ¿sí? Ahora, tenemos esta ecuación, y si lo aplicamos lo que es la ley fundamental de Snell, que nos dice que es una ley para describir el comportamiento de la luz cuando pasa por un medio a otro con diferentes índices de refracción, y podamos entender cómo funcionan los fenómenos ópticos en este punto. Entonces tenemos estas siguientes ecuaciones, donde podemos ver aquí, este va a ser el índice de refracción de primer medio, ¿sí? Es decir, de aquí, del primer medio. Esto ya puede ser aire, digamos, donde si fuera aire valdría 1. Ahora, y va a ser por el seno del ángulo inicial, ¿no? Igual del primer medio, es decir, va a ser igual al índice de refracción del segundo medio o del núcleo, a donde estamos dirigiéndonos, por el seno del
ángulo de aquí, ¿no? Cuando ya estamos refractando y penetrando. Entonces, podemos tener estas dos siguientes fórmulas. ¿Qué es lo que pasa si el primer medio vale igual a 1? Es decir, vale igual al aire, ¿no? El índice de refracción del aire. Entonces, lo que vamos a llegar a tener va a ser una apertura numérica, que es la siguiente, que es esta ecuación. Entonces, pero si cambiamos de medio y ya no se vuelve el aire, digamos, lo ponemos en lugar de 1 el índice de refracción y vale igual a 0 o igual a 2, entonces se le da el nombre de un ángulo de aceptación y llegamos a tener lo que es esta siguiente ecuación, donde nuestra apertura numérica, que va a ser igual al seno del ángulo del primer medio máximo, va a ser igual a esta ecuación, ¿no? Directamente a las raíz del índice de refracción sub 1 elevado al cuadrado sobre menos el índice de refracción 2 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces esto lo vamos a ir aplicando a lo que son nuestras fórmulas y ya para nuestros ejercicios para entender mejor